sucedido en las elecciones de 1968 solo puede comprenderse entendiendo la situación política del país desde unos meses antes de las elecciones de mayo del 68. El país vivía polarizado con dos candidatos, uno el ingeniero David Zamudio y por el otro lado el doctor Arnulfo Arias Madrid, que eran los dos grandes protagonistas en ese duelo electoral. El gobierno de Marcos Robles había sido bastante autocrático, y digo que bastante porque no llegaba a eso, pero sí fue un gobierno en el que se cometieron muchas arbitrariedades, donde él tomó represalias, sobre todo contra la democracia cristiana, que se había negado a firmar sus credenciales del 64 por considerar que él había llegado a la presidencia de la República por un fraude electoral. ¿Contra quién? Contra el mismo Arnulfo Arias, que ahora se enfrentaba al ingeniero David Zamudio. En esas condiciones de polarización, ya la elección y la campaña, sobre todo la campaña, comenzaba a mostrar signos de agresividad y de violencia verbal, insultos en los periódicos, amenazas, que permitía predecir que las mismas elecciones iban a ser difíciles. Unos meses antes de las elecciones, aproximadamente en abril, marzo de ese año, el Partido Demócrata Cristiano presenta una denuncia por uso de fondos del Estado en la campaña del arquitecto David Zamudio, con pruebas. No fue una de esas acusaciones de que se están usando fondos públicos, etc. No. En la imprenta de la lotería se estaba imprimiendo propaganda, ya se sabía de la distribución de favores, etc. Hay que recordar que lo que ahora estamos viendo en el tema del clientelismo es un vicio de muy vieja data en la vida de la República. La compra de votos, la intimidación de las poblaciones campesinas e indígenas, a las cuales muchas veces se les encerraba, se les limitaba su movilidad, se les despojaba de la cédula a cambio de $3 o a cambio de una botellita de seco. Todo eso forma parte de la historia política del país, por supuesto. En un ámbito mucho menor, Panamá no tenía los ingresos que tiene hoy en día por el canal, todo era más en pequeño, pero las raíces vienen de allí, de esas prácticas fraudulentas de compra de votos, falsificación de actas el día de las elecciones, etc. Rubén Arosemena Guardia, el doctor Rubén Arosemena Guardia, presenta ante la Asamblea Nacional la denuncia contra Marcos Robles, para que Marcos Robles sea juzgado por la Asamblea por ese acto de corrupción electoral. Por supuesto, eso apenas un par de meses de las elecciones polariza aún más la situación. La Asamblea, en varias sesiones, con encendidos discursos, lo encuentra culpable y decide que hay que removerlo de la presidencia, destituirlo, y se debería de encargar el primer vicepresidente, que era don Max del Valle. Pero esa orden de la Asamblea no la acata la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se niega a aceptar esa orden y por un par de días hay dos presidentes, Marcos Robles y Max del Valle, que es quien se supone que debe de asumir la presidencia de la República como primer vicepresidente. En esas condiciones hay manifestaciones, hay actos de violencia en la calle, etc. Hay represión por parte de la Guardia Nacional, incluso hacia los diputados
que la Asamblea habían votado por condenar a Marcos Robles, y en esas circunstancias se llega a las elecciones del 68. Bueno, como te explico, ya la campaña venía viciada por los insultos, las amenazas, las denuncias de corrupción, actos aislados de violencia, bueno, que podían irrumpir 4 varilleros a darle golpes a alguien en un mitin. Así están sentadas las bases de la campaña y de la elección. Bueno, hay toda clase de trucos que se empiezan a hacer desde ese mismo día de la elección. Mesas donde no hay papeletas de los opositores, lugares donde no han llegado las urnas. Estamos hablando de hace muchos años. Es decir, que las urnas no se transportaban como ahora, que hay un helicóptero que las lleva a los lugares remotos. No, aquello demoraba días, a veces que gente a caballo o carros de doble tracción, que tampoco eran muy abundantes, en lanchas llevaran las urnas y las papeletas a cada centro de votación en las comarcas, en las áreas de muy difícil acceso, como en ciertas zonas de Veragua. Así que ya ahí se empezaron desde ese momento a denunciar algún tipo de irregularidades. Se celebran las elecciones que en aquel momento representaban un proceso muy lento. Primero porque no hay las facilidades que hay ahora. No existían los aparatos estos electrónicos, los teléfonos, no, las llamadas de larga distancia en muchos lugares. Les menciono que hasta aquí cerquita, en el Valle de Antón, había que llamar por los teléfonos aquellos y conectarse con una operadora. Entonces, todo eso dificultaba que llegaran las actas, que las actas se verificaran. Comenzaron las impugnaciones y eso duró varias semanas. Pero además de eso, mientras todo esto sucede, se ha instalado la Junta Nacional de Escrutinio. Estaba conformada por el Tribunal Electoral en aquel momento por 4 partidos oficialistas que apoyaban a Zamudio, 4 partidos de oposición que apoyaban a Arnulfo Arias, y el representante del Partido Demócrata Cristiano que había llevado como candidato al doctor Antonio González Revilla. ¿Quién era Antonio González Revilla? Un prestigioso neurocirujano conocido en Panamá y en toda América Latina, un hombre culto, inteligente, que además era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Un hombre extraordinariamente preparado, sobrio, sin actitudes ni narcisistas, etc. Y un partido muy pequeño, un partido pequeño ideológico, que era la Democracia Cristiana, que postulaba en este momento particular 2 cosas: que había que estar consciente de la importancia de la pureza del voto, 2, de la participación ciudadana para ir a votar. Es más, creo que uno de los eslogan de campaña eran el voto es tu arma, úsala. Es decir, que hay con muy pocos recursos, una movilización de que hay que ir a votar. ¿Y por qué hay que ir a votar? Pues porque hay que ir a votar porque este país necesita de justicia social y de libertad. Ese es el planteamiento de la Democracia Cristiana en el año 1968, cosa que ha seguido reclamando durante medio siglo. Los otros eran las promesas electorales de, bueno, te hago escuelas, te hago no sé qué, ese tipo de campañas. Las campañas eran bastante primarias, salvo la irrupción que hace aquí ya en el 64 primero, en el 68, este pequeño partido que se llama la Democracia Cristiana. El día de las elecciones, pues hubo de todo: robo de urnas a mano armada, civiles que llegaron con revólveres y con pistolas a llevarse urnas aquí en el medio de la ciudad. Yo me acuerdo de aquí el incidente que se dio, 2 incidentes, uno frente a la iglesia del Carmen y otro enfrente de donde está ahora el PIEX,
de gente que llegó con 2 pistolas, se llevó la urna con todos los votos adentro. Enfrentamientos de golpe, amenazas de todo tipo. En medio de todo aquello, la dificultad para contar con rapidez los votos fue todavía poniendo muchísima más presión, en el sentido de que todo el mundo estaba vigilante a ver qué era lo que iba a pasar aquí. Entonces, cuando ya se reúnen todas las actas, se cuentan todos los votos, hay allí para los dos contrincantes más importantes una sorpresa. El doctor Antonio González Revilla, que es el candidato a la presidencia por este pequeño partido demócrata cristiano, denuncia que había un fraude electoral en los resultados que se están manejando y que, de acuerdo con el conteo de las actas del partido, que eran más del 85% de todas las actas del país, el presidente era Arnulfo Arias Madrid. Y allí se plantea, nosotros tenemos las actas y las actas dicen que Arnulfo Arias es el presidente. Todo esto sin que hubiera habido ni conversaciones con Arnulfo Arias, ni se hubiera puesto de acuerdo nadie para plantear esa denuncia. Bueno, ahí sí que ante esa evidencia hay que reconocer el triunfo de Arnulfo Arias. Pero en lo que sigue, los presidentes tomaban posesión el 1 de octubre. Creo que es a fines de mayo que tienen que reconocer que Arnulfo es el que ha ganado la presidencia de la República.